Buenos días, familia. Gracias a Dios por estos momentos que nos da, que ante su presencia podamos unirnos a esa gran nube de creyentes alrededor del mundo, que por medio de la oración hacemos nuestras súplicas conocidas ante el Señor, aunque Él ya las sabe todas. Y aún así nos da esa oportunidad de orar, de presentarnos ante el Señor con una fe débil, una fe quebrantada, una fe como grano de mostaza, pero nos presentamos ante Él. Gracias por esta oración que has presentado al Señor a nuestro favor. Sabemos que esa oración ya fue escuchada y ya está siendo contestada según su maravillosa y misericordiosa voluntad para cada uno de nosotros. No hay oración que se eleve ante el Padre en el nombre de Jesús que no sea escuchada por su gran misericordia. Hoy repasamos esa escena, ese momento, esas horas de Jesús en el huerto de los olivos, en el Getsemaní. Y es una escena que tal vez algunos conocemos más por la representación artística de esta escena que por su contenido, aunque el contenido también a los que ya han sido formados en la fe cristiana, en la iglesia, han escuchado muchas veces estas palabras, pero esa escena de Jesús en el Getsemaní, en el huerto, tal vez arrodillado, reposando su cuerpo sobre una roca, y allá en el fondo se ve a los discípulos dormidos. Por otro lado se ve la luna y las nubes. Es un momento que por solo la representación por medio del artista uno se da cuenta que fue un momento lúbrego, un momento lleno de angustia, de dolor, como vamos a ver en la palabra esta mañana. Así que vamos a tomar la palabra dirigiéndonos a lo que nosotros vimos en la semana pasada cuando hablamos fue esta semana el lunes, cuando hablamos de la cena del Señor. Y vamos a Mateo capítulo 26 y versículo 27. Yo estoy mostrando este texto en la pantalla, así que ustedes pueden ver allí que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo. Fíjense esa corta frase que dice allí, habiendo dado gracias. La gratitud siempre estaba presente en los labios del Señor Jesús. Así que Él dio gracias a Dios por esa copa que Él había tomado, una copa del fruto de la vid, del fruto de la uva, pero para Él dar gracias significaba otra cosa. Dar gracias significaba, gracias Señor porque me has puesto en este lugar, en este momento, para dar mi vida sobre estos amados hijos que me rodean en este momento y todos los que han de creer por el testimonio de ellos.
Así que allí no era un simple gracias te doy por la bebida, sino gracias te doy por el llamamiento que me has dado. Solamente el santo ser Jesús pudo haber dado gracias sabiendo a dónde se dirigía él esa misma noche, cuando tendría que tomar otra copa y ponerla a sus labios. Pero en este momento él les dice, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto. Y dijimos la vez pasada que ese pacto es su pacto con el Padre. El pacto de Israel y cualquier otro pacto hecho por cualquier otro ser humano es un pacto defectuoso, es un pacto inútil, porque nosotros lo quebrantamos a cada momento, como también vamos a ver nosotros más tarde aquí al repasar el texto de Jesús en el Getsemaní. Así que se necesitó de un nuevo pacto, el pacto de Jesús, la alianza de Jesús con el Padre, de decir yo voy a dar mi vida, yo voy a ofrecerte una vida perfecta, santa, justa, pura, constante, sin ninguna tacha, sin ningún desliz. Y eso lo voy a ofrecer a favor de cada ser humano que ha sido creado sobre la faz de la tierra, para que ya haya una vida que pueda rescatar, que pueda sustituir la vida defectuosa de todo pecador. Así que ese pacto es un pacto perfecto, es un pacto cumplido, se hizo ya. Por lo cual lo que nosotros estamos viendo en este momento en el Getsemaní no es sencillamente una historia que alguien se imaginó y la escribió para nuestro ejemplo. No, es una historia verídica, es una historia que fue hecha real en la vida de Jesús y sus discípulos en cierto momento en la historia, la cual afecta nuestra vida directamente hoy. Porque el Señor Jesús quiere que sepamos que nuestra salvación se fundamenta no sobre algo que nosotros podamos sentir en nuestras vidas, no sobre algo que nosotros podemos ofrecer al Señor, sino sobre algo que ya ha sido hecho, ya ha sido presentado en ese momento, en el Getsemaní, en la cruz. Se estaba labrando nuestra salvación totalmente. Por eso cuando el Señor más tarde en la cruz exclama, consumado es, estaba diciendo, se ha completado mi obra salvadora. De aquí en adelante, mi obra salvadora es completa y todo aquel que la quiera, la toma por la fe, se aferra a ella sencillamente por confiar que mi obra es suficiente para presentarlo justo, digno, perfecto ante el Padre, así como mi vida fue perfecta ante el Padre. Así que nosotros entramos ante Dios en la burbuja de ese pacto. Podemos visualizarlo así, que el pacto entre Jesús y el Padre es un pacto perfecto y nosotros entramos por la fe a ese pacto ya hecho, ya consumado, ya perfeccionado, y un pacto que no se puede romper, un pacto inquebrantable. Y entonces el Señor Jesús continúa diciendo, la cual es derramada
para el perdón de pecados para muchos. Esa palabra derramada en el griego indica, da el sentido que es algo que se derrama y sigue derramándose inagotablemente. No hay fin para la fuente, el recurso de donde viene lo que se derrama. Por eso dice el Señor que es para muchos. Lo mismo, esa palabra muchos en el griego tiene un sentido un poco diferente a nuestro sentido en español. En español nosotros entendemos muchos, pero con cierta límite. Muchos, sí hay muchos, pero se pueden contar. En el griego no es así. En el griego muchos es la palabra polos, es inmensa la cantidad. Así que cuando la sangre de Jesús fue derramada, es de una fuente inagotable, tanto así que alcanza a millones y millones y millones de pecadores que han vivido sobre la faz de la tierra, y es derramada para perdón de pecados. Es decir, no hay ninguna otra sangre que se pueda derramar, no hay ninguna otra obra que se pueda derramar, no hay ninguna suma de penitencias que podamos hacer para añadir a lo que ya Cristo hizo por nosotros. Lo que Él hizo basta para cada uno de nosotros, colma nuestra sed de salvación. Y el Espíritu Santo llega a nuestros corazones y nos convence de esta gran verdad, nos da ese consuelo del Paracletos, nos dice: hijo, hija, tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Han sido perdonados cómo? Han sido perdonados por esta sangre abundante, que ha sido tan abundante que te alcanza a ti, es suficiente para ti. Pero luego el Señor les hace una promesa, les dice que desde ahora, y nuevamente nos vamos a ese momento histórico, cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras allí en el aposento alto, Él dice: desde este momento no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que aquí anticipamos otro momento histórico en el futuro, cuando nosotros estemos con Él en esa gran cena del Cordero y lo veamos a Él levantar la copa, y todos los que hemos creído en Él sabemos lo que está por suceder. Se está por cumplir la promesa que Él hizo allí en el aposento alto, y nosotros con esa expectativa lo vemos a Él levantar la copa, ponerla a sus labios, y todos los redimidos estaremos allí aplaudiendo, aclamando de júbilo, porque se ha cumplido su promesa y estamos juntos allí. Su sangre sí redimió a la humanidad, a aquellos que pusieron su fe en el Señor Jesús. Así que aquí se anticipa un momento de gran gozo. Y es así que cuando se termina esa cena, nos dice Mateo que ellos cantaron un himno, y nosotros ya vimos cuál fue ese himno, una serie, una colección de himnos que se llamaba el Hallel, los Salmos 113 al Salmo 118. Alabad al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y el Señor Jesús sabía
que lo que le esperaba, y aún así él cantaba: Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y también allí en ese momento él cantó: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor Dios eterno está conmigo, yo no temeré lo que me puedan hacer tus pecados, porque el Señor está conmigo. Ese es el momento, esos son los momentos de nuestra salvación, en los cuales el Señor Jesús estaba consumando. Le estaba dando los últimos toques, los gran toques a nuestra salvación. Y salieron al monte de los olivos. Allí había un huerto de olivas. Y nosotros vamos a ver un poco más el significado de este huerto de los olivos. ¿Qué significaba? Y les dijo al salir, y los vemos caminando, ellos ya sabían dónde iban porque el Señor iba con frecuencia allí a orar: todos ustedes escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Toda esta frase tiene su significado. El Señor Jesús les dice: se escandalizarán. Quiere decir, ustedes van a tropezar como si fuera por una piedra. Ese es el significado de escandalizarse. Van a tropezar, van a fracasar, van a darse un golpe. También significa se van a asustar, van a salir corriendo, les va a dar mucho miedo. Todo eso significa: ustedes se van a escandalizar de mí. Algo va a pasar que les va a causar que ustedes me abandonen. Porque está escrito: heriré al pastor, y allí él es el pastor que será herido, y las ovejas del rebaño, es decir, los discípulos, serán dispersadas. Y allí el Señor Jesús está citando a Zacarías, capítulo 13. Y ojalá nosotros tuviéramos el tiempo de ver todo lo que es Zacarías capítulo 13, porque es maravilloso. Es otra porción. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús les había dicho a los discípulos que todos los profetas, los salmos y la ley hablaban de él. Y allí en Zacarías 13 nosotros encontramos estas palabras: ¿qué heridas son esas entre tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Luego dice: despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Así que el Señor Jesús está citando de Zacarías 13 y está citando de memoria, y señala cierto día en que muchos le van a preguntar al Señor Jesús: ¿por qué tienes esas cicatrices en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos, porque el pastor tenía que ser herido. La misericordia de Dios es tan grande que alcanzará a muchos, que en aquel día final se verán sorprendidos de estar salvos. Y el Señor Jesús, con sus manos extendidas con amor y misericordia, y ellos le preguntan: no entendemos, ¿qué hacen esas heridas en tus manos? Y él les dice:
fui herido en casa de mis amigos. Fíjense, él dice amigos. Pero para eso el pastor tiene que ser herido y serán dispersas las ovejas. Y allí entonces él les está diciendo a los discípulos que la herida será de muerte, porque él les comunica que después de haber resucitado iré delante de ustedes a Galilea. En otras palabras, ustedes me van a abandonar, van a sentir que para salvar sus vidas tienen que abandonarme. Ustedes van a tropezar de esa manera, les va a dar miedo por sus vidas. Pero eso está profetizado. Y el Señor Jesús en su misericordia les dice, después de resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Miren ustedes la misericordia del Señor Jesús. Porque les dice, aunque ustedes se avergüencen de mí, aunque ustedes tengan oportunidad de dar un testimonio de mí y fracasen y no lo hagan, aunque ustedes piensan que por salvar su pellejo van a tener que guardar silencio, yo los voy a encontrar del otro lado. Yo me reencontraré con ustedes. Yo he hecho mi promesa, que no los abandonaré, no los dejaré huérfanos. Y es así como nosotros, muchas veces o pocas, cada cual sabe, no ha dado un perfecto testimonio del Señor Jesús. A veces hemos guardado silencio por no quedar mal, por no ser considerados, ese es otro cristiano más. Hemos guardado silencio, hemos tropezado. Pero la promesa del Señor Jesús es, yo te voy a encontrar del otro lado. Yo voy a estar contigo del otro lado. Y eso fue lo que el Señor hizo. Los encontró otra vez en el aposento alto y les dijo, paz a vosotros. La palabra nos dice que Pedro le respondió y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Allí estaba Pedro haciendo una promesa de la vieja alianza, del pacto antiguo. Yo te prometo que yo no me avergonzaré de ti. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que hacer ese pacto en su sangre, porque allí Pedro está representando todo pacto humano, todo compromiso humano, lo está representando allí. Yo sí voy a cumplir. Yo sí me decido de una vez por todas. Y ya ustedes saben que a Pedro le cantó el gallo 3 veces, tal como se lo había dicho el Señor. De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Nuevamente allí están las promesas humanas, las promesas vanas del hombre. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La promesa de Pedro lo único que hizo fue alentar a los demás discípulos a que también hicieran falsas promesas. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Por eso nosotros solamente nos podemos fiar en el pacto que hizo Jesús.
porque él sí no se escandalizó de dar testimonio de su Padre, aún ese testimonio vergonzoso de la cruz. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní sencillamente viene de dos palabras hebreas que significan Ga'ath y Shamen. Ga'ath es una prensa y Sheman es de aceite, una prensa de aceite. Y esa prensa de aceite estaba en el huerto de los olivos para prensar el aceite, sacar, extraer el aceite de los olivos que se cosechaban allí en ese huerto. Pero eso también es muy significativo, porque aquí el Señor Jesús se acerca a la gran prensa de nuestros pecados. La palabra dice allí en Isaías que Él fue molido por nuestros pecados. Y parte de la extracción del aceite de los olivos es ser prensado, ser molido, y luego viene la prensa. Y todo ese proceso de Jesús sacó el aceite de la misericordia de Dios. Cuando Jesús fue prensado por nuestros pecados, salió misericordia para ti y para mí. Eso es lo que significa el Getsemaní, la prensa de Dios, en el cual Él, a pesar de que tomó nuestros pecados sobre su cuerpo, lo que salió fue misericordia para cada uno de nosotros. Y Él les dice: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Y dice, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. No tomemos estas palabras con el sentido común y corriente. Esta palabra entristecerse en el griego se refiere a esa tristeza profunda, ese estremecimiento de dolor del alma que solo lo conoce la persona que ha pasado por una gran pérdida, un gran dolor, un gran susto, un gran asombro. Lo mismo la palabra angustiarse, es esa angustia que no toca fondo. La ansiedad y la angustia es cuando se recibe una mala noticia y de repente lo envuelve de pie a cabeza. Esa angustia, esa tristeza. Lo mismo se refiere al siguiente versículo cuando Él dice: mi alma. Queridos, el Señor Jesús tenía alma y estaba muy triste. Esa palabra muy triste significa estaba arropada, envuelta de ese profundo dolor, tanto así que siento que me estoy muriendo. Mi pesar, mi dolor es tan grande que siento que me estoy muriendo. ¿Qué le causó esa angustia, ese profundo dolor, esa tristeza? Porque Él se estaba haciendo pecado por nosotros. Él estaba tomando nuestros pecados y le causó tanta tristeza, tanta angustia ver lo que nosotros habíamos pasado, sentir lo que nosotros hemos pasado en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser posible que tú sufriste de esta manera y Él lo arropa, lo asimila, lo hace suyo, lo purifica?
es prensado por nuestros pecados y lo único que sale es misericordia para ti y para mí, aún en el momento de conocernos en nuestra peor situación. Porque Él asumió sobre sí, sobre su alma, nuestra peor situación, no nuestra mejor situación. No nuestra mejor obediencia. Él asumió sobre su cuerpo, sobre su alma, nuestros peores momentos, tal cual que quebrantaron su alma. Y luego les dice, quédense aquí y velen conmigo, estén pendientes porque siento que me voy a morir. Ese es el significado de todo esto. Estén pendientes, me siento muy mal. Yo voy allí más adelante, voy a orar. Y luego él dice, se postró sobre su rostro. Aquí la palabra realmente es se cayó de bruças. No podía contener más el dolor en su cuerpo. Yo creo que algunos de ustedes han pasado por esos momentos de angustia, de dolor, de tristeza, en que ya el cuerpo no aguanta estar erguido, ni sentado, ni acostado, sino que se desploma. Eso fue lo que pasó aquí. Se desplomó sobre su rostro. Y con gemidos él ruega ante el Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ahí estaban las peticiones del Padre nuestro. No me dejes caer en esta prueba. Líbrame del mal, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y allí él está haciendo la petición, la tercera petición. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como también en el cielo. Esta es tu voluntad para mí. Vuelve a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. ¿Cómo es posible que yo estuve toda una hora allí y no estuvieron pendientes de mí en el momento de su mayor necesidad? No estuvieron pendientes de su sufrimiento. Y él les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Esto es muy significativo, porque cuando se trata del sufrimiento del Señor Jesús, cuando se trata de su pasión, la iglesia hoy, no importa qué nombre tenga, la iglesia está dormida todavía. No estamos pendientes de predicar de esos momentos únicos por los cuales nosotros fuimos salvos por una vida ajena a la nuestra, la vida del Señor Jesús. La iglesia sigue dormida. Allí a Pedro le tocaba decir a los demás discípulos, vamos a mantenernos despiertos, vamos a seguir orando por él. Él dijo que estaba muy triste, que su alma no podía tolerar lo que estaba pasando. Tú me ayudas a mí a permanecer despierto y yo te ayudo a ti. Vamos, vamos. Yo hago la primera velada y los mantengo despiertos a ustedes. Eso es lo que la iglesia hoy necesita hacer. Vamos a predicar
de la muerte del Señor Jesús, de su sacrificio, de su vida, de su resurrección. Pero hoy la iglesia se envuelve en muchas otras cosas y no se centra en su pasión, en su sufrimiento por nosotros. Ese es el significado del sueño allí. Un sueño dice que sus ojos estaban cargados, estaban pesados de sueño. El sueño de la iglesia es profundo. Y es tiempo de que nosotros despertemos y pongamos al centro de nuestra experiencia religiosa, no nuestra experiencia, sino la experiencia de Cristo a nuestro favor, y que esa sea entonces nuestra experiencia. La experiencia de que Él se hizo pecado por nosotros, tomó nuestros pecados, sufrió la ira de Dios a nuestro favor. Y aunque nosotros lo hemos abandonado con nuestro sueño, con nuestras traiciones, con nuestro escándalo, Él nos encuentra del otro lado y nos dice: paz a vosotros. Y aquí dice que Él volvió a sus discípulos. Y el Evangelio, según San Lucas capítulo 22, 44, nos dice que Él sudó gotas de sangre. Los científicos nos dicen que esta es una condición muy rara que sucede a ciertos individuos que han sufrido gran estrés. Los capilarios en la piel se pueden reventar, en el rostro se pueden reventar, de tal modo que se combina la sangre con el sudor. Y en esta condición, Él se acerca a sus discípulos y les dice: todavía están durmiendo y descansando. He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. He aquí está cerca el que me entrega. Es hora de despertar. Estoy por ser traicionado por uno de nosotros. Y eso es lo que la palabra nos dice a nosotros hoy. Hay tanta falsa enseñanza, hay tanta falsa manera como se enseña de que podemos lograr la paz con nosotros. Todo eso me traiciona. Tienen que estar despiertos, tienen que estar pendientes de lo que yo hice por ustedes allí en el Getsemaní, en esa prensa divina que molió mi alma por sus pecados. Y lo único que salió fue misericordia para cada uno de ustedes. Así que levántense, vamos. Y con estas palabras el Señor Jesús es entregado. Y de esto hablaremos la semana entrante. Creo que el sacerdote Norman va a estar hablando de esta entrega. Ya habló él de esta entrega, pero él va a hablar de la traición de Pedro. Él va a hablar acerca de eso la semana entrante. Pero por el momento, estos cortos 38 minutos que nosotros hemos estado acá, hemos visto a esas horas, no sabemos si fueron 2 o 3 o cuántas, esa madrugada, allí en el Getsemaní, donde fue derramada otra copa sobre el corazón del Señor Jesús. Y Él tomó esa copa llena de nuestros pecados. Se la bebió toda. No hay ni un pecado en tu historia por el cual el Señor Jesús no sufrió ya lo que tú debes por ese pecado. Alabado sea el Señor. No hay pensamiento, no hay nada
de nuestra maldad, por la cual el Señor Jesús ya no fue prensado, para que saliera de él misericordia para ti y para que Él te encuentre al otro lado de tu pecado, al otro lado de tu traición, al otro lado de tu abandono, y Él te encuentra al otro lado con brazos abiertos diciéndote: paz, paz a ti, paz a vosotros. Vuestros pecados, que son muchos, son perdonados. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Que esta sea la realidad para este grupo que estamos aquí reunidos esta mañana. Que ellos tengan esta firme convicción dada por el Espíritu Santo, que la obra de Cristo ha sido suficiente para presentarnos santos, justos y sin mancha ante el Padre, ahora y para siempre. Alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y para siempre.